Bienvenidos, bienvenidas a este nuestro programa Voz de Mujer. Y como saben, decimos nuestro, porque gracias a ustedes que nos sintonizan, nos acompañan, nuestros invitados, es que nosotras las anfitrionas podemos estar con ustedes en el programa Voz de Mujer. Y hoy tenemos, como siempre, invitados muy especiales en un tema en donde tenemos que profundizar, nos tenemos que sensibilizar, e Imelda nos va a hacer el favor de presentarnos a nuestros invitados. Sí, claro que sí. ¿Cómo están? Encantadas de tener este programa, que inclusive lo comentamos, creo que el tema no da para el tiempo que tenemos previsto, ya veremos la manera de poder hacerlo más. Me permito invitar con muchísimo gusto y agradeciendo de antemano la invitación al doctor Rodrigo López Falconi. Él es director del Centro Estatal de Trasplantes de Guanajuato. Y también, pues, con mucho orgullo, doctor, el presidente nacional es el presidente nacional de Trasplantes 2020-2021, recién nombrado, yo creo. Muchísimas felicidades. Y bueno, como siempre comentamos que decir todo el currículum nos llevaría todo el programa. El doctor en su formación es urólogo con muchas especialidades, adiestramiento en unidad de trasplante. Y pues bueno, ahorita vamos a tener el gusto de escucharlo y platicar con él. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Igualmente recibimos a Jennifer Arias Barroso, presidenta de la Asociación Civil En Honor a Londra. Bienvenida, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Al doctor Juan Salvador Rodríguez Jamaica, él es coordinador médico del Centro Estatal de Trasplantes aquí en nuestro estado de Guanajuato. Bienvenidos, adelante, Hilda. Bueno, el programa de hoy lo vamos a llamar Más Vida. Más Vida, igual que la carrera que vienen a promocionar, entre otras cosas, es muy importante su participación en esta carrera. Es una carrera en promoción, difusión y sensibilización, creo que más importante, respecto a la cultura de la donación de órganos. La carrera se va a realizar el día 16 de febrero. La salida es en el Irecua, en el Parque Irecua, a las 7:30 de la mañana. Y la inscripción, si ustedes hacen favor de meterse a la página de Facebook En Honor a Alondra, ahí verán todos los requisitos y todos los links y todo lo que tenga que haber para poder conectarse con la carrera. Vamos a estar recordando constantemente la fecha y el programa Más Vida. Ahorita vamos a ver cuál es la relevancia del nombre de este programa y de esta cultura de la donación de órganos. El doctor Rodríguez López Falconi, como director del Centro Estatal de Trasplantes, yo quisiera que nos contextualizara un poco de la cultura del trasplante, primero en nuestro país y después en Guanajuato. ¿Cuándo es el primer trasplante? ¿Cómo es? ¿Qué es un trasplante? Claro, bueno, el primer trasplante exitoso en el mundo sucede en la ciudad de Boston en 1954. Casi 10 años después, en 1963, se hace el primer trasplante exitoso de riñón en México, en el siglo XXI. Y en Guanajuato, en 1900… Antes era Centro Médico Nacional, ¿verdad? Sí, sigue siendo Centro Médico Nacional siglo XXI, que era el centro médico más relevante del país en aquel momento, y bueno, sigue teniendo mucha importancia. Y aquí en la ciudad de León, Guanajuato, en el estado, se realiza el primer trasplante de riñón en 1997, en la ciudad de León, Guanajuato, el T1, también en del Instituto Mexicano del Seguro, perdón, 1987 de donador vivo y 1997 de donador fallecido. Tuvieron que pasar 10 años para poder hacer el primer trasplante de un donador en muerte encefálica, pero el primero de donador vivo fue en 1987. ¿Nos podría explicar la diferencia, doctor, entre un trasplante de donador vivo y un trasplante de donador de cadáver? Sí, de hecho eso contextualiza cómo estamos. Los trasplantes de riñón, el donador puede ser en vida, que habitualmente son hermanos, familiares, papás. De hecho, las que más donan son las mamás a los hijos, porque obviamente ese vínculo que hay tan fuerte. Y también el donador puede provenir de alguien que perdió la vida por muerte encefálica, que quiere decir que el cerebro ya no funciona, que es el regulador de todas las funciones, pero tenemos una ventana de horas donde el corazón sigue latiendo. Y estos pues son verdaderos héroes porque son los que pueden también donar riñones, hígado,
corazón, pulmones. Entonces, tuvieron que pasar 10 años, platicábamos, para, pues, el hecho de donarle un órgano a un familiar tuyo, pues te motiva el amor, ¿no? Ves a tu familiar, puede ser tu hijo, cómo no puede realizar sus funciones, o cómo su vida está en peligro, y pues no dudamos en regalarle un riñón a un hermano, a nuestro papá, a nuestros familiares. Eso es, no digo que sea sencillo, pero pues el mismo amor nos motiva. Pero el que donemos los órganos de un ser, de nuestro ser querido, como es el caso de Jenny, que nos lo platicará al ratito, es algo súper loable, porque no conocemos a quienes los van a recibir, simple y sencillamente lo hacemos por amor a la vida, porque entendemos que hay una gran necesidad, y porque se entiende que así como nuestra familia está sufriendo en este momento, pues hay mucho más familias que también lo están haciendo, y que nosotros con este último acto de amor podemos darles vida. Entonces, pero para que eso pasara fueron 10 años. ¿Por qué? Porque no había nadie que lo hiciera. Es decir, pacientes y personas con muerte cerebral había, pero no había médicos coordinadores de donación que se acercaran a la familia a explicarle y les hablaran con toda franqueza, con toda claridad y paciencia, explicarles primero el diagnóstico de muerte cerebral o encefálica, que es difícil de entender, porque nosotros vemos a nuestro familiar, pues ahí como estaba hace horas o hace días, pero bueno, explicar que el cerebro ya no funciona es algo complicado, y tener la sensibilidad para explicarles pues lo que sigue y las opciones que tenemos, ¿no? La opción tradicional, que es pues terminar ahí con el proceso y dar paso a lo que sigue, servicios funerarios y demás, o dejar este mundo dejando un regalo de vida. Y vemos la gran importancia que esto es, que ahora por ejemplo tenemos una fundación, una AC en honor a Alondra, que pues fue una heroína donadora de órganos en nuestro país. Entonces, por eso fueron 10 años de diferencia. ¿Por qué no se había generado cultura de donación en México? Si nos podemos analizar cómo eran las familias en los 60s, pues eran familias muy numerosas, teníamos 5 o 6 hermanos, y esos hermanos tenían 5 o 6 hijos, entonces si alguien requería de un órgano, pues había muchas personas que no lo pudieran dar, muchos familiares cercanos. Pero el futuro nos alcanzó, y ahora en el año 2020, pues ya las familias no son tan numerosas, y tenemos pues un serio problema de personas que viven con diabetes, de personas que viven con hipertensión, de obesidad. Somos el país número 1 en obesidad. Eso imposibilita a que le podamos donar un órgano a un familiar, aunque queramos, médicamente por nuestro estado de salud no podemos. Pero además no todos los órganos se pueden donar en vida. Es correcto, nada más se puede donar sangre, riñón, un segmento de hígado e incluso un segmento de pulmón se puede donar en vida. Entonces, pues ya ahora sí necesitamos echar a andar los programas de donación de personas en muerte encefálica, porque ya no podemos estar donándonos entre nosotros. Doctor, yo quisiera saber un poquito más del doctor Falconi. ¿Cómo es que le interesó el tema? ¿Cómo llegó al lugar en donde está? ¿Qué pasó? Pero como todos duraríamos mucho platicando, pero bueno, a mí siempre me interesó la medicina, y dentro de la medicina me interesó la cirugía. Y bueno, ya estando cursando cirugía, conocí la opción de los trasplantes, y a mí se me hacía increíble poder obtener algo de un cuerpo pues que ya había perdido la vida, y que ese mismo órgano pudiera funcionar en alguien más. A mí la verdad que, y se nos sigue siendo, yo creo que a todos los que nos dedicamos al trasplante, pues algo milagroso, porque estos órganos están en hielo durante un rato, están completamente libres de sangre, y vuelven a funcionar. Entonces a mí todo esto se me hace algo increíble, y decidí dedicarme a esto. Y ya trabajando en esto, primero en el área de trasplantes, conocimos la gran necesidad que hay de donación en el país. Nada más como ejemplo, durante el 2019, cada día 5.5 personas entraban a lista de espera en nuestro país. Eso es mucho. 5.5 personas diarias, más de 160 personas al mes que requieren un órgano en nuestro país, son cifras muy, muy alarmantes. Entonces, pues decidimos que teníamos que hacer algo para cambiar esta situación, y bueno, empezamos a trabajar en cultura de donación, y bueno, una cosa nos fue llevando a la otra, y el día de hoy aquí estamos con la única misión de dar vida y de tratar de ayudar a estas familias que tienen un familiar
que requiere de un órgano para seguir viviendo. Sí, y yo creo que ahorita nos platicarán todos los avances y toda la regulación que hay, pero yo me recuerdo en el 2000, me parece que fue en el 2000, yo presido una organización de salud, Promoción Voluntaria de Salud Irapuato, y llegamos a poder gestionar 3 trasplantes de córnea a algunos de los beneficiarios, pero no era tan complicado. O sea, nosotros ahí en la clínica con nuestro oftalmólogo nos dice, pues déjenme checar, déjenme ver si está, lo trajeron en avión, me recuerdo perfecto, que en congelador y demás para que pasara el tiempo rapidísimo, que ahorita ya nos podrán platicar todo ese proceso, y se dio. Pero bueno, va pasando el tiempo y empieza a ser un poquito más complicado en el sentido de que yo creo que va más regulado, que ya tiene que haber una lista de espera, etcétera, etcétera. Sí, eso es muy importante. Este es uno de los programas más regulados que hay en el país. No tenemos que tener miedo en este respecto. Se ha especulado mucho, no nada más en México, sino a nivel mundial, del tráfico de órganos. Y se pudiera pensar que hay un lugar donde hay órganos guardados en un refrigerador. Eso es falso. Los órganos no pueden durar tanto. Por ejemplo, un corazón, tenemos 6 horas para que ese corazón pueda volver a latir, si no ya no funciona. El hígado tenemos 12 horas, en riñones tenemos 24 horas, que son los que más duran. Entonces este tema de que secuestran gente para sacarle órganos y todo, es totalmente falso. Es producto de la mente de alguien que no tiene mucho que hacer. Y el problema es de que ese tipo de noticias la gente se las cree. Y eso sí afecta y cuesta vidas, porque la gente decide no donar por no querer estar inmiscuido en estos temas. Y esto es totalmente falso. Entonces, le queremos mandar el mensaje a la población de que no haga este tipo de noticias falsas. Vamos a compartir aquí el micrófono, Jenny y yo. Fíjese que esto es bien importante porque mis hijos son donadores y en algún momento alguien les dijo, no cargues en la bolsa la tarjeta de donador porque eso va a facilitar que te secuestren. Y muchos amigos de mis hijos no han querido ser donadores por esto que está usted mencionando. Estos mitos, que son muchos de los mitos que hablábamos hace un momento, Jennifer, de que hay muchos mitos alrededor de la donación que inhiben la cultura de la donación, que es tan importante, ¿no? Sí, es correcto. Desafortunadamente así es. Se dice, por ejemplo, no cargues la tarjeta de donador porque si los paramédicos te la ven, no van a hacer nada por salvarte. Totalmente falso. El primer requisito para donar un órgano, ¿cuál es? Que sirva. Entonces, el paramédico no está viendo si uno es donador o no. Ellos tratan de salvar la vida. Y al tratar de salvar la vida de la persona, que ese es el fin inicial, pues también si ya por la gravedad de las lesiones de la persona no logra sobrevivir, pues también estamos salvaguardando la integridad de los órganos. Pero hay que decir algo muy claro, la familia siempre tiene que autorizar la donación. Por más tarjetas que tengamos llenas, si la familia dice que no, es no. Entonces, ¿de qué serviría que un paramédico deje de salvarle la vida a alguien con el afán de que done si ni siquiera sabemos si la familia va a autorizar o no? Si ni siquiera se sabe si hay un receptor compatible o no. ¿Por qué esta parte de, si yo quiero donar mis órganos, y yo ya lo autoricé, soy adulto y tal, y quiero donar mis órganos, al final no se respeta mi voluntad? Eso sí lo platicábamos hace un momento, Jennifer, y eso me llama mucho la atención. Hay debate al respecto. Las opciones son opt-in y opt-out, es decir, hay países donde todos son donadores a menos que tengas un documento que diga que no lo eres. Y hay países como México, bueno, México tiene un híbrido, y hay países donde tú tienes que firmar una tarjeta de donador, como en parte lo es México. La realidad es de que no se ha visto diferencia en las tasas de donación entre uno y otro. En México, uno de los pilares del desarrollo del país es la familia. Afortunadamente todavía tenemos esa unión familiar, que es lo que hace el pilar. Entonces, no podemos poner en una balanza quién tiene más dolor, si la familia que está necesitando un órgano para vivir o la familia que está en una situación de una tragedia, que es perder a un ser querido. Entonces, siempre tenemos que respetar a esta familia que está en un estado de shock, de dolor, y tratar de convencerlos y no tanto imponerles una donación. Entonces, sí hay mucha discusión. Oye, si yo digo que yo quiero donar, ¿por qué no? Si es así la decisión, platíquenlo con su familia, y que su familia, en este marco de amor fraternal y de familia, respeten esa decisión. Nosotros jamás haríamos algo por todavía hacer que la familia sufra más. Imagínense que la familia se opone a esta donación y encima de eso el sector salud o nosotros nos ensañamos todavía y queremos hacer algo con lo cual la familia no está de acuerdo. No creo que sea lo más correcto,
Y en países incluso donde sí hay este documento de donación, si la familia presenta una fuerte oposición a la donación, no se procede a la donación. Doctores, y en esta cuestión legal, porque yo creo que también está ligado con la pobreza, hay lucro también probablemente, o ustedes nos dirán, o de que digan, híjole, pues es que pues de con vida te lo voy a donar, pero pues dame una lanita. No sé si eso esté regulado dentro de la cuestión legal de la Secretaría de Salud o hay algo. Uno para cada. El trasplante, al igual que otros procedimientos médicos, se realiza en instituciones públicas y privadas. Eso es lo que todos sabemos. Pero la donación de órganos, es importante hacer notar, no sé si va por ese lado su pregunta o una parte de su pregunta, la donación de órganos no tiene ningún costo para la familia que decide donar los órganos de su familiar. ¿A qué me refiero? Lo que decía el doctor López Falconi, si llega el caso de ver una persona en la que después de diagnosticarle muerte encefálica decide donar los órganos de su familiar, esa familia no paga nada absolutamente del proceso de donación. Por lo tanto, tampoco recibe nada. Es un acto totalmente altruista en el que esta familia decide dar vida hacia seres que no conoce, pero que sabe que le mejorarán la vida con los órganos que acaba de dar de regalo de su familiar. Es un acto muy, muy noble. Y es un acto que implica un desprendimiento primero de la familia de su ser querido, porque tienen que entender que ya la vida de su familiar no está ahí presente. Sin embargo, no tiene por qué terminar ahí la vida que puede dar y compartir la vida con las personas que van a recibir los órganos. Es un proceso por el que pasa la familia doliente, en el que después de que lo van procesando, entienden que después de la tragedia se pudo obtener algo positivo de esa decisión. Son familias que llevan mejor el duelo, de hecho les sirve para poder sanar las heridas de esta pérdida. Y pues bueno, hay ejemplos en el que van incluso a ser promotores de esta cultura de donación. Entonces es el mejor ejemplo que tenemos de que la donación de órganos, aparte de beneficiar a los receptores de los regalos de vida, les ayuda muchísimo a las familias a poderles dar un sentido diferente a esa tragedia que por supuesto nadie quiere pasar. Quizás sea uno de los grandes mitos de los que nos hablaba hace un momento Jennifer. Y ahorita vamos a un corte comercial y en un momento regresamos con Jennifer, que nos va a dar un testimonio y nos va a decir de dónde nace la fundación en honor a Alondra. Vamos a un corte y regresamos. Margaret Court es la tenista con mayor cantidad de títulos de Grand Slam, ganados en la categoría femenina y en la historia del tenis, 24 en total. No te pierdas el Guanajuato Open 2020. Para prevenir el robo de ganado y sus productos, la Policía Rural Estatal te recomienda traer contigo todos aquellos documentos vigentes que acreditan que son de tu propiedad. Proteger nuestro ganado, eso es grandeza. Guanajuato, Grandeza de México, Gobierno del Estado. Serena Williams es la tenista activa con mayor cantidad de títulos de Grand Slam ganados, 23 hasta la fecha. No te pierdas el Guanajuato Open 2020. El Censo de Población y Vivienda es en marzo. El censo sirve para saber cuántas personas somos, cómo vivimos y cómo es nuestro entorno. En beneficio de todos. Debemos responder las preguntas del entrevistador del INEGI. Por eso, cuando en marzo toque tu puerta, le debes decir: Pregúntame. 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 Censo de Población y Vivienda 2020. INEGI. Conociendo México. Pregúntame. Bueno, ahora en el corte estábamos platicando con el doctor Falconi,
con Juan Salvador y con Jennifer respecto a la diferencia entre los mitos y algunas verdades dolorosas, difíciles que se dan dentro de la cultura de la donación de órganos. Estábamos hablando de la donación de órganos entre vivos y cadáver, y nos preguntaba Imelda si se puede dar un tipo de mercado negro, por decirlo de alguna forma, de lucrar con los órganos, doctor. Sí, bueno, en este país y en la mayoría donde hay grandes diferencias sociales, pues a veces se antojaría querer abusar de la situación de desventaja de alguien y quererle comprar un riñón, bajo el entendido de decirle yo lo ayudo, tú necesitas dinero, yo necesito un riñón, ¿por qué no hacerlo? Esto atenta contra los principios humanos totales, universales. Claro. No podemos aprovecharnos de una situación de desventaja para obtener un beneficio. Esto la ley lo tiene contemplado y es total y absolutamente sancionable si tenemos el conocimiento de que un evento de trasplante hubo compraventa de órganos, es cárcel, es un delito federal. Entonces sí desalentamos completamente evitar este tipo de ¿Delito prácticas. federal para las dos partes o para algunas de las partes? Para las dos, tanto el que compra como el que recibe, e incluso el médico, el equipo médico que participe en un trasplante que a todas luces hay compraventa, también se le imputan penas. Hay una situación muy clara, cuando el donador es un familiar, no se necesita la intervención de un notario, pero cuando el donador es un amigo, un conocido, sí se requiere intervención de notario. Entonces, esta pareja de donador y receptor tienen que ir ante la autoridad, que en este caso la manifiesta un notario público, quien va a dar fe, posterior a los mecanismos que ellos tienen, de que no hay compraventa de órganos, no hay un beneficiario económico por esta donación, que es totalmente altruista. Entonces, sí desalentamos mucho tanto a las personas que tengan el interés de venderlo. No queremos tapar el sol con un dedo, es cosa de meterse a Facebook o incluso en los periódicos y vemos gente que anuncia que vende sus riñones, ¿no? A estas personas que hacen esto los desalentamos por completo porque evidentemente van a sufrir a futuro, porque el cuidado médico al cual van a tener que someterse, pues evidentemente no está garantizado al hacer este tipo de transacciones. Una persona que dona un riñón puede hacer su vida normal, pero requiere estar en constante chequeo médico. Una pregunta, doctor, en la lista de donadores de riñón, por ejemplo, ¿puede inscribirse una persona ajena como para donar un riñón? No, tú puedes inscribirte en el Centro Nacional de Trasplantes como donador de órganos. No tenemos realmente una base de alguien que quiera particularmente donar un riñón. Se desalienta un poco este tipo de prácticas. Incluso, por ejemplo, las personas que quieren comprar un riñón, pues también no sabemos a quién se lo están comprando y qué interacciones puede haber después nocivas, ¿no? Si ya una vez pidió dinero por un riñón, pues a lo mejor va a haber un poco de extorsión después, en fin. Entonces recomendamos no hacerlo en primera, por principios humanos universales, que es no valernos de la situación de desventaja de alguien para obtener un beneficio, y segundo, la ley lo prohíbe, tanto castiga a quien vende, a quien compra, muy severamente si hay un intermediario, y en cuarta parte al equipo médico que participe en este proceso. Sí, muchas gracias, doctor. Se me hace muy importante la información, que quede muy claro, porque no podemos tapar el sol con un dedo, como usted bien lo dice. Justamente hay quienes lucran, quienes venden, pero qué bueno la aclaración para que vean las consecuencias. Claro, las consecuencias legales y las consecuencias físicas, porque el donador a veces no sabe lo que implica la recuperación. Y que además también el receptor tiene que ver si hay una compatibilidad con el órgano y todo lo que se tiene que manejar después de recibir el trasplante, ¿no? Correcto. Me gustaría, Jennifer, que empezáramos a hablar contigo sobre la fundación. ¿Sí? La fundación en honor a Alondra. Sí. ¿Nos puedes hablar de dónde nace la fundación? ¿Qué es la fundación? Pues mira, hace un año, un poquito más, fallece mi nena de 1 año 7 meses. Y tenemos la oportunidad de donar sus órganos. Y bueno, a raíz de eso me empiezo a involucrar un poco más de cómo es el tema. Viví la parte de la donación, todo lo que está diciendo el doctor, y me involucro también en la parte del trasplante, de lo complejo que es. Ahorita que hablan de tráfico de órganos es tan imposible como ilógico por todo lo que implica.
Y bueno, me doy cuenta de cómo hace falta información, cómo hace falta cultura para no estar debatiendo si respeta a la familia, si mejor se respeta al difunto. Si hay cultura, no tendríamos que estar debatiendo este tema. Y entre esos hay muchos otros mitos y a eso nos queremos dedicar. Queremos difundir información y con eso que se siga escuchando el nombre de mi niña, y por eso es que surge En Honor a Alondra. Eso es lo que da origen a la fundación. Yo me pregunto, ¿cómo hacen unos papás para tomar una decisión de este tamaño? ¿Qué los mueve, Jennifer? Pues mira, a nosotros se nos anunció su muerte. A ella le dio un paro cardiorrespiratorio y se reanima, pero nos dicen costó mucho trabajo reanimarla y seguramente van a quedar secuelas. Y bueno, la situación era complicada, entonces ahí lo prevés, ¿no? Lo anticipas y no lo deseas, pero dices, bueno, ¿cómo va a acabar su vida ahí? No puede ser. Más que pensar en una labor altruista o de generosidad, mi reacción fue que no se vaya mi niña, o al menos no así, no puede terminar esto aquí. Era más una manera de aferrarme a que no se me fuera. Finalmente llega la noticia, hay muerte cerebral, y le digo a la doctora que se donen sus órganos, y en ese momento llega el departamento de donación a decirnos, pues a darnos información porque no teníamos nosotros idea, y nos dice, bueno, vamos a ver si Alondra cumple con los requisitos para ser donadora. Entonces para mí fue como, espérame, te estoy dando los órganos de mi hija y todavía se ponen sus moños, ahorita decíamos eso, y sí, así es, hay que ver si cumple con los requisitos, no cualquiera es donador. Y bueno, se le hicieron algunas pruebas, al día siguiente nos dicen, está su electroplano, no hay actividad, pero hay un pequeño, no sé, discúlpenme los términos médicos, pero es como un pequeño flujo en el tallo de su cerebro. El neurólogo no puede firmar la muerte, no implica eso esperanza alguna para Alondra, entonces no se puede firmar la muerte. En ese momento el Departamento de Donación de Órganos dice, con permiso, no tenemos nada que hacer aquí, y ahí es cuando… Ahorita que estaba hablando, que si el paramédico sabe, que si el paramédico con la tarjeta va a tratarte como un saco de órganos, si a mi hija diagnosticada con muerte cerebral recibió terapia intensiva y continuó su tratamiento, digo ya muy poco, pero aún así se le dio tratamiento, imagínate a una persona que todavía tiene oportunidad, ¿no? Entonces, bueno, así como esos mitos, puedo contarte lo que me pasó, que yo lo viví, y por eso hablo de Alondra. Hablábamos hace rato de los mitos y la falta de cultura, sí, de la donación. ¿Cómo permea Alondra ha tenido un impacto muy fuerte, sí, ¿no? Y ha sensibilizado a muchas personas. ¿Por qué? Pues yo creo que por ser tan chiquita tal vez, ¿no? Porque un bebé no imaginas que pueda terminar así, ¿no? Pensarías en gente ya grande o no sé, un accidente automovilístico, pero no en una bebé. Y sí, yo creo que eso impacta. De momento yo creo que viví más el impacto y el que en redes sociales se volviera viral y que me hablaban de medios. Y de alguna manera me distrajo vivir el duelo de mi niña, y creo que es por eso, por ser tan chiquita, tal vez. Decía hace un momento el doctor, me parece que fue el doctor Juan Salvador, que quizá el poder donar los órganos ayude de alguna forma a mitigar o a vivir el duelo de una forma diferente. ¿Tú qué dirías en ese sentido? No sé, siempre… No sé si es muy pronto para responder eso. Te puedo decir que sí me distrae, sí me motiva incluso a hacer este tipo de cosas. La asociación es algo que le quiero dejar a mis hijos, que ellos continúen con esta labor. La carrera es algo que me motiva muchísimo porque se vive un ambiente tanto de quien dona como de quien recibe.
pero el dolor, se cierra la puerta de mi casa, me falta mi niña. No la extraño menos, no me duele menos por haber donado sus órganos, pero sí, definitivamente que pienso que su nombre se sigue escuchando, que en algún lado alguien sí tiene la dicha de tener a su bebé, a su niño, no sé, con salud. Sería una pregunta aquí un poquito más técnica. ¿La donación de un órgano de un bebé es forzosamente para otro bebé o puede ser para un adulto? Depende. Por ejemplo, en el caso de una niña tan pequeñita como Alondra, es para niños, okay, por el tamaño y la capacidad de los órganos. Entendemos como pacientes pediátricos hasta los 18 años aquí en México, pero también hay reglas, hay lineamientos que dicen que es hasta los 21. Pero bueno, a nivel nacional no está regulado realmente. Se dice que si el donador es pediátrico, preferentemente los órganos vayan para pacientes pediátricos. Es decir, un donador de 16 años sigue siendo pediátrico, pero ya la madurez de estos órganos se pueden utilizar en un joven adulto de 21 o 22 años o en una persona, en un niño de 10 años. Lo que hicimos aquí en Guanajuato, y eso es la gran relevancia, yo soy papá de 3 niños y dice, ¿por qué tuvo tanto impacto? Nos decía hace un momento que le preguntábamos cuáles son sus títulos nobiliarios y decía, el más importante es ser papá. Papá de 3 niños. Dice, ¿por qué fue tan impactante? Pues justamente los papás que escuchamos una historia así de alguien que se desprende, no del dolor, porque el dolor sigue doliendo, eso lo entendemos clarito, ¿no? Una persona no va a doler menos por la acción, pero el tener esta acción tan desinteresada, de decir, bueno, yo quiero que los órganos de mi hija sigan viviendo en alguien más, que ayuden a todos los papás y a toda la sociedad, pues sí nos impacta por el grado de bondad, que a lo mejor en ese momento no lo ven, porque es un momento muy complicado, pero los que estamos afuera sí lo vemos, ¿no? Entonces, por eso yo creo que es el gran impacto. Entonces, una de las cosas que hicimos en Guanajuato fue reformar la ley para que órganos de niños se vayan exclusivamente a niños. Esa es una, que órganos de un donador de 16 años, pues no se vayan a adultos, sino se vayan a niños de 10, 12, okay. Tampoco niños tan chiquititos los podemos trasplantar. Para poder trasplantar a un niño se prefiere que pese arriba de 20 kilos y les podemos dar ese tiempo para que crezcan un poquito más y el trasplante sea más seguro. Doctor, vamos a cerrar este bloque, pero vamos a continuar con otro bloque porque el tema nos da para muchísimo. Todavía tenemos que hablar más de Alondra, tenemos que hablar de la carrera, tenemos que hablar de la fundación, tenemos que hablar de los requisitos. Entonces, no nos vamos a carrerear en 3 segundos. Vamos a dar un mensaje ahorita de cierre porque vamos a continuar con otro programa respecto al mismo tema. Entonces, sí les pediría en una frase que dejamos para terminar este bloque. Bueno, no todo mundo cuando deja esta tierra tiene la oportunidad de hacerlo por la puerta grande regalando vida. El hecho de fallecer por muerte encefálica nos da la oportunidad a nosotros y a nuestra familia de trascender haciendo el bien a través de la donación de órganos. Entonces no debemos de desaprovechar esta oportunidad que se nos da de poder seguir viviendo en alguien más. Entonces cuando la situación se presente, que no es a todos, solamente el 3% de las defunciones, de todas las defunciones son por muerte encefálica, cuando se nos presente esta oportunidad, tomarla y trascender dando vida. Es un privilegio. Así es. Wow. Invitar a toda la población que en caso de tener dudas, pues informen en fuentes fidedignas. A veces hay mucha información en redes sociales, en internet, que no son nada pegadas a la realidad, entonces que busquen fuentes oficiales para poderse enterar de todas las respuestas a los mitos que puedan llegar a tener y así disipen sus dudas y tomen la mejor decisión. Muchas gracias. Felicito a Jennifer, de verdad, mis respetos, porque es un ejemplo de concientización y de ver las bondades que puede haber. Y también les vamos a pedir su teléfono, algún correo o algo a donde se puedan seguir informando, doctor. Sí, en el Centro Estatal de Transplantes tenemos una línea directa que es 01800 dar vida, así lo teclean, ya sin el 01, nada más 800, es el número 800-327-8432. Okay. Bueno, pues vamos a dar por terminado este bloque hoy, recordando por favor que como sociedad podemos participar, podemos ayudar, en este momento específicamente con la carrera, participar en la carrera Más Vida, que se va a llevar a cabo el 16 de febrero en el Irecua a las 7:30 de la mañana.
es una forma de comprometernos como sociedad para seguir ayudando y nos vemos en la próxima entrega de Voz de Mujer para continuar hablando de este tema. Nos vemos la próxima semana.